Hola amigas y amigos, soy el profesor Inda y me complace compartir con ustedes nuestro programa. Nuestro programa de hoy, el tema será sobre las capitales del mundo y dentro de las capitales del mundo, la joven capital de Canadá, Ottawa. Ottawa es la cuarta ciudad en importancia en Canadá en cuanto a población, solo superada por Toronto en la provincia de Ontario, Montreal en la provincia de Quebec y Vancouver en la costa del Pacífico. Ottawa está situada en el sureste de la provincia de Ontario, a unos 400 kilómetros al noreste de Toronto y a unos 200 kilómetros al oeste de la ciudad de Montreal en la provincia de Quebec. Ottawa está situada a orillas del río Ottawa y cualquiera se sorprende y piensa, ¿por qué Toronto o Montreal, que son las ciudades más populosas de Canadá, una de las dos no es la capital? Bueno, en el transcurso de nuestro tema ustedes comprenderán por qué razón Ottawa y no estas dos ciudades es la capital del Canadá. Ottawa, ¿cómo surge? En los años 1820-1830, hacía poco tiempo que Inglaterra había salido de una guerra con Estados Unidos y la necesidad de fortificar la frontera y lugares cercanos hace que el teniente coronel John Bill, designado por el gobierno británico, comience a construir fuertes y un canal cerca del río Ottawa. Ese canal era para comunicar el río Ottawa con el río San Lorenzo, que desemboca en Montreal, es decir, la ciudad de Montreal es uno de los principales puertos de Canadá. Además, fuertes para la defensa de esa zona. El coronel John Bill crea un campamento para las personas empleadas en esas obras, y ese campamento se convierte en una población de aproximadamente por el año 1832 unos 1.800 habitantes. En honor al teniente coronel Bill se le llama a ese poblado Bigton. Bigton va creciendo y ya para el año 1850 tiene aproximadamente más de 10.000 habitantes, lo que lo convierte en una ciudad. El nombre de él cambia a Ottawa, el nombre actual de la capital de Canadá. En 1857, la reina Victoria de Inglaterra considera que Ottawa debe ser la capital de Canadá. ¿Por qué razón? Inglaterra esgrime tres razones fundamentales. Primero, la relativa lejanía a la frontera con Estados Unidos, lo que impedía que fuera tomado en una guerra rápidamente por los Estados Unidos. Además, estaba en una zona neutral entre la parte anglófona, es decir, de habla inglesa de Canadá, y la parte francófona, es decir, de habla francesa, cerca de la frontera con la provincia de Quebec. Y además, por las grandes bellezas naturales, los bosques, los arbolados de esa zona que le daban una hermosa imagen y una gran belleza. ¿Qué sucede? La ciudad de Ottawa sigue creciendo. Ya para el año 1867, Canadá logra su independencia, pero mantiene la capital en Ottawa. Hasta 1900 la población continúa creciendo y ya la ciudad tiene casi 100.000 habitantes en 1900. Un fuerte incendio destruye parte de la ciudad. Los habitantes de la ciudad poco a poco van reconstruyéndola. Pero ¿qué sucede? La Segunda Guerra Mundial en el año 1939 al 45 detiene de cierta forma las actividades de reconstrucción. Y es en el año 1850, en la etapa de 1950, a 1970, donde la ciudad sufre una modernización, una remodelación en su arquitectura. Se van construyendo parques, se van haciendo las edificaciones de acuerdo a todos los alrededores. El canal se remoza, el canal Rideau, que se había
construido hacía muchos años, es remozado, es decir, que todo lo que es el entorno de la ciudad va modernizándose. Para la etapa actual, ya la ciudad de Ottawa y sus alrededores tienen una población superior a 1 millón de habitantes. Y si vamos al área metropolitana formada por todos los pueblos que se han anexado, los pueblos de los alrededores, incluso un pueblo, una ciudad que pertenecía al estado de Quebec, o pertenece al estado no, en Canadá no es estado, sino provincia, a la provincia de Quebec, se une también al área metropolitana de Ottawa, lo que da una población de más de 2 millones de habitantes. La mayoría de la población de Ottawa es anglófona, es decir, de habla inglesa, pero hay un núcleo considerable también de ciudadanos de habla francesa, francófonos, lo que hace que la educación, los servicios en Ottawa sean bilingües, es decir, que son tanto en inglés como en español. Eso sucede en muy pocas ciudades del Canadá. Vamos al clima de Canadá, de Ottawa en Canadá. Ottawa tiene un clima templado, un clima frío. El invierno, desde noviembre, desde mediados de noviembre hasta abril, cae nieve. Hay una capa de hielo en todo el contorno de Ottawa. Hay veces que el invierno se adelanta desde octubre y también incluso hasta mayo hay nieve y hay hielo. Los veranos son húmedos, calurosos, pero cortos. Dice que la temperatura ambiente en verano ha llegado a subir hasta 38 grados, pero eso es en muy pocos días. La temperatura mínima fluctúa entre menos 10 grados y menos 20 grados, pero la sensación de frialdad con el viento ha llegado incluso a temperaturas inferiores a los menos 40 grados Celsius. Educación y economía de Ottawa. Un 20% aproximadamente de la población activa, de la población en edad de trabajar en Ottawa, tiene trabajos en empleos públicos, es decir, empleos con el Estado. Ottawa es un centro tecnológico muy moderno. La educación es esmerada. Hay un tecnológico, 2 universidades, las telecomunicaciones, la investigación y la producción de programas informáticos es amplia. Además, la educación es subvencionada por el presupuesto del municipio. Otra de las industrias fundamentales en Ottawa, diríamos la tercera industria, es el turismo. Anualmente Ottawa recibe más de 7 millones de visitantes atraídos por las bellezas de sus áreas verdes, de su entorno. Vamos a lo que es el transporte. El transporte es muy moderno en Ottawa. Hay más de 40 kilómetros de vías terrestres por carretera, es decir, de autopistas. Pero el transporte principal es a través de trenes rápidos que recorren toda la ciudad, la periferia de la ciudad. Además, unen a Ottawa con el resto de las provincias del país. Tiene 2 aeropuertos. Recordemos que Canadá es el segundo país en extensión territorial en el mundo. Esos 2 aeropuertos sirven tanto para vuelos nacionales como internacionales. Hay ciudades de Canadá como Vancouver que están a miles de kilómetros de Ottawa y por lo tanto hay que realizar el viaje en avión. Además, las ciudades del mundo casi todas están unidas a Ottawa mediante vuelos. Ottawa está hermanada a una gran cantidad de ciudades en América, en Europa, en Asia. Los intercambios académicos son importantes. Muchos jóvenes talentos hacen posgrados científicos en las universidades de Ottawa. Podemos decir también que en Ottawa prácticamente el analfabetismo no existe. Hay un alto grado de educación. El promedio de edad es alto. La natalidad también es alta, es decir, hay pocas muertes por nacimiento. En todo esto vemos el progreso, el adelanto
tanto científico como educativo, que tiene esta gran ciudad. Vamos al área que ocupa lo que es Ottawa y sus inmediaciones metropolitanas. Ottawa ocupa un área de aproximadamente 3.000 kilómetros cuadrados y de ellos hay 3.200 hectáreas de parques, áreas verdes, bosques, zonas protegidas que hacen la vida más apacible a los habitantes de esta ciudad y que los fines de semana ellos se dirigen a esa zona, además de los turistas que visitan la ciudad anualmente, que son muchos. La arquitectónica de la ciudad es muy bella. El edificio del Parlamento, el Palacio Château-Laurier, el canal también que recorre la ciudad, es un canal muy bello, el canal Rudelic, y ese canal no solo es bello y recorre la ciudad, sino que, como dijimos anteriormente, une al río Ottawa al río San Lorenzo, dándole salida así a mercancías de Ottawa, a transporte que puede ir de Ottawa directamente por vía fluvial hasta Montreal, que es uno de los principales puertos de Canadá. En cuanto a la temperatura de Ottawa, ya dijimos que Ottawa era una ciudad fría. Se dice que Ottawa es la 7ª ciudad capital más fría del mundo, y si nos remitimos al mes de enero, se considera la 3ª ciudad capital más fría del mundo, después de Ulan Bator, la capital de Mongolia, y Astana, la capital de Kazajstán. Se considera a Ottawa la ciudad capital más fría. Pero a pesar de todo eso, las bellezas, el entorno de Ottawa es tan maravilloso que atrae a los turistas. Sin temor al frío, asisten los turistas. Indudablemente que Ottawa es una ciudad digna de admiración, una ciudad tranquila, bella, educada. Es una ciudad que no es de las mayores capitales del mundo, pero sí una de las más modernas y sigue en desarrollo. En próximos programas hablaremos de otras importantes capitales del mundo. Vamos a nuestra pregunta de hoy. Nuestra pregunta de hoy está relacionada con el tema que vamos a tratar en el próximo programa, es decir, una pregunta del béisbol cubano. ¿Cuáles son los 4 equipos de béisbol cubano que llegaron al playoff semifinal? Nuestro próximo tema va a ser un recuento de los resultados del playoff semifinal entre esos 4 equipos. Además, vamos a actualizar cómo va la serie final entre los 2 equipos que discuten el campeonato, los jugadores más destacados, las jugadas más importantes, así que no se pierdan ese tema, que será el próximo. Y como siempre, no les digo adiós, sino hasta luego.